un gusto saludarles, queridos colegas. Hemos grabado estas clases del curso 3 del modelo educativo. Mi nombre es Patricia Vázquez, soy la relatora del curso. Espero que sea de utilidad, espero que las puedan ver, que puedan desarrollar sus actividades y obviamente estoy a disposición para orientarlos, guiarlos y facilitar su desempeño, su trabajo. Hola, buenas tardes, queridos colegas, ¿cómo están? Bien. Con mucho ánimo veo. Sí. Concluyendo la última etapa, ¿cierto? La última sesión del curso 3 del modelo educativo. ¿Con qué deberíamos comenzar la jornada? Activación de contenidos. Con la activación de contenidos, ¿verdad? Esta activación de los aprendizajes previos no lo voy a hacer yo esta vez, ¿sí? Lo van a hacer ustedes. Para eso, ¿se acuerdan de estas tarjetitas? Sí. Hola, buenas tardes. Cada uno de ustedes va a generar una afirmación, ya sea correcta o incorrecta, respecto de los aprendizajes vistos. No creo que requieran de tiempo para eso. ¿Verdad? Hacerle un poco de Gracias. Muchas gracias. Ya, entonces, en función de los aprendizajes vistos, ustedes deben generar una frase correcta o incorrecta, de manera que la puedan plantear y sus compañeros van a determinar si es de acuerdo O en desacuerdo. o en desacuerdo. Respecto de lo que vimos en la clase anterior, por supuesto, vendría siendo José. Vimos evaluación para y del aprendizaje. ¿Sí? Eso es una versión. ¿Es correcta o incorrecta según mi compañero? Lo que pasa es que la temática ha sido de la evaluación, ¿verdad? Ya, sí. Y la evaluación, de acuerdo al propósito, como por ejemplo del y para, el aprendizaje. Pero la idea es que vayan un poquito más allá, ¿Ya? ¿sí? Y establezcan una oración que de alguna manera a sus compañeros le hagan pensar, ¿cierto? Y podamos determinar si saben, no saben, si ya tienen los conocimientos internalizados. ¿Sí? Ya. ¿Necesitan tiempo? Como que es una coevaluación. No, ejemplo. Un ejemplo, una pregunta cualquiera, una pregunta cualquiera que tú puedas inventar. Y que nosotros podamos inventar si estamos de acuerdo o no. Yo tengo una. Ya, A ver, ya, yo tengo una. que yo todavía no entiendo. Estoy 100% de acuerdo que los agentes que participan en una evaluación son solo auto y coevaluación. Y uno levanta la tarjeta. Y dice acuerdo o desacuerdo. Exacto. Ya te pone bueno. Ya, una frase, una pregunta. Yo encuentro que falta uno. ¿Ya? ¿Se entendió? Sí. ¿Sí? Sí. Ya. No necesariamente tienen que empezar con la frase de acuerdo o en desacuerdo, ¿verdad? Ya. ¿Necesitan tiempo? ¿Un minuto? Está listo. El Digamos. ambiente de aprendizaje debe ser para todos los alumnos igual para que tengan todos los mismos contenidos. Está bien, está bien. Ya. Usted puso desacuerdo. ¿Nos puede contar por qué está de desacuerdo? Porque tiene que ser flexible para la inclusión de los alumnos que no tienen los mismos aprendizaje. Eso Era capciosa. Era capciosa. Así te enseñaron. Ambientes flexibles, Flexibles. ¿cierto? Es parte de un eje del modelo educativo. Ok. ¿Quién sigue? Yo. La evaluación consiste en que el docente evalúa a los estudiantes. Profesor, ¿por qué está en desacuerdo? Creo que no siempre debe ser así. Creo que hay otro
podría ser un elemento tenerlo en lista, pero que no depende solamente de la evaluación de los alumnos en ese caso. ¿Puede repetir su afirmación, por favor, profesor? La heteroevaluación consiste en la evaluación que hace el docente a los estudiantes. Es una afirmación. Que no ¿Y se eso puede es? hacer. Correcto. Correcto. No se puede hacer. Digamos que se pueden utilizar otras formas de evaluación. Por ejemplo, ¿cuál? La coevaluación y autoevaluación. La coevaluación y la autoevaluación, ¿verdad? Pero lo que señala el profesor sí es correcto. Sí. Ujú. Porque la heteroevaluación, el docente evalúa al alumno, o el facilitador o el maestro al aprendiz. ¿Sí? Ya. ¿Qué sigue? La evaluación para el aprendizaje no es progresiva y solo se da en instancias formales. La evaluación para el aprendizaje, ¿Sí? No es progresiva y solo se da en instancias formales. ¿qué opinan? ¿Profesor? ¿De acuerdo? De acuerdo. Según usted, ¿cuál es la respuesta? Se supone que sí debería ser progresiva a lo largo, ya sea de la clase o durante el semestre. Y tampoco no es que involucre todas las instancias formales, es como Reguladora. regulador. Hola, buenas tardes. Sí, ¿Es desacuerdo? Sí, yo la escribí para estar en era capciosa, claro. Me declaro en desacuerdo. ¿Qué es la capciosa? La pregunta. Y ahora voy yo. La afirmación. Ya, Carlos Morris. La evaluación formativa le sirve al docente para retroalimentar y mejorar el aprendizaje. Profesor. No, yo se me olvidó. Dijo, la evaluación formativa sirve para retroalimentar Y y mejorar Mejorar el aprendizaje. aprendizaje. ¿todos de acuerdo? Muy bien. Excelente. ¿Quién sigue? Profesor. Las evaluaciones formativas nos llevan una calificación asociada, pero debe motivarse su realización ya que cumple una función reguladora. De acuerdo. ¿Todos de acuerdo? Muy bien. Otra. La evaluación sumativa sirve para extraer una... para extraer guardar una evidencia, para sacar una evidencia. La evaluación sumativa. Sirve para extraer una evidencia para la evaluación final. ¿Profesora? Ya, muy bien. Profesor. Relacionado con lo que dijo acá el compañero, pero a ver, una evaluación sumativa es recomendada en la primera clase. Desacuerdo. Ya, muy bien. Profesor. Una evaluación diagnóstica siempre debe ser evaluada por el docente. No necesariamente. No. También está capciosa. Yo creo que sí. No a lugares, No necesariamente. Se puede generar una coevaluación y los mismos padres pueden hacer una diagnóstica. Ok. Que le sirva para autodiagnosticarse ellos mismos. Bueno, También. Muy bien, sí. Ok. Ya, ¿cómo estamos entonces? Bien. Vamos, Alexis. Sí, es verdad, Alexis. Así es. Estábamos activando los conocimientos previos, chicas. ¿Sí? Ya. Entonces, ¿dudas hasta acá? No.
Yo tuve dudas con la tarea que era para esta semana. A ver, cuéntame. En la mañana estaba hablando con el profe Carlos Mori porque no lo entendí. Porque era un recuadro de la clase número 10. ¿Era de la 9 o de la 10? De la 10. Entonces decía heteroevaluación, entonces no sabía si tenía que marcarlo con X o tenía que escribir algo, no la entendí. Ah, no, es que Esa es la que se mandaba. el Excel era una coevaluación que la hicimos acá. Y esa no había que subir, pero había la opción de subirla. Entonces, ¿cómo íbamos a subir el Excel con una X? Claro. Sí. A ver si está la opción. Sí, estaba la opción de cargarla. Entonces, ¿Cuál era esa? Yo la mandé. Esa es De la clase 10, y finalmente nosotros tenía le la tenemos que mandar un presencial correo. era diseñando mi evaluación, que eso era una heteroevaluación, con una ponderación del 20%, y la no presencial, que se llama momentos y agentes de evaluación. Eso también era una heteroevaluación y equivalía al 10%. Sí, pero había una tabla con, era una rúbrica. Una tabla de especificación. Sí, Sí. que era Hoy día lo vamos a ver. totalmente logrado esa. Ah, eso no lo vi. Ajá. ¿Lo vemos? ¿Lo vemos al final? Había una que mandarle por correo, ¿cierto? Sí. Yo les dije que si no podían subir la actividad, que me lo mandaran por correo. Y la que había que subir era la de la plantilla, la del caso. Sí, Esa había que subir. no, esa hay que mandarla por... Ah, subirla, sí. Sí. Yo esa la había subido. Esa yo la subí el mismo día. De hecho, esa ya la subí con el Mario de mi colega, porque Pero había una que había que mandarle por correo que era diseñamos mi evaluación. Esa había que mandársela a ustedes por correo. La presencial. Eso era la que... Sí. La de ¿a dónde vamos? Esa era la mini clase, ¿cierto? Claro. De la mini clase. Esa era de la mini clase, exactamente. Diseñando mi evaluación de la mini Diseñando clase. mi evaluación. ah, sí, esa la mandamos por correo. Ahí Que a tuve la partir, moneda con a correo. partir de la mini clase que ustedes diseñaron, ¿cierto? Había que sacarle el tema de la evaluación. Ajá. Ya, entonces, hoy día vamos con la sesión No, esa la estábamos haciendo. 11 y 12, ¿sí? Entonces, ¿cuáles serían los aprendizajes esperados en términos procedimentales, actitudinales y conceptuales? ¿Profesor, podría leer usted el procedimental? Obtener información para regular el proceso de aprendizaje a partir de las herramientas de evaluación para el aprendizaje. Organizar la implementación de las evaluaciones para y del aprendizaje de acuerdo al plan instruccional de la asignatura y los lineamientos institucionales. Y entregar retroalimentación a los estudiantes de acuerdo a los aprendizajes esperados. Muy bien, muchas gracias. Carlos Mori, ¿podría usted leer? Actitudinal, valorar el uso de las herramientas de evaluación para obtener la información del nivel de aprendizaje con el fin de regular el proceso de enseñanza y aprendizaje. Valorar la importancia de la retroalimentación como herramienta para la construcción de los aprendizajes. Muy bien, muchas gracias. Profesora, ¿cómo se llama usted? Javier. Javiera. ¿Usted podría leer el conceptual? Comprender la regulación del proceso de enseñanza a partir de la información obtenida de las herramientas de evaluación para el aprendizaje. Identificar el concepto de retroalimentación y sus etapas en la evaluación por competencias de acuerdo a los lineamientos institucionales. Ok. ¿Con qué nos quedamos entonces? ¿Con qué nos quedamos entonces? Obtener, valorar y comprender la regulación de la enseñanza a partir de información. De esto vamos a trabajar hoy día Ya. en términos de la teoría y en términos de las actividades que tienen que realizar. Una de las actividades tiene que ver con... ¿Se acuerdan que vimos la clase pasada de las 3 preguntas eje? ¿Dónde estamos? ¿Hacia dónde vamos? Sí. ¿En qué? ¿Para qué vamos? ¿Para qué? A ver, ¿cómo es? ¿Cómo es, profesor? ¿Cómo podemos seguir avanzando?
¿Cómo podemos seguir avanzando? Estamos adoptando el nivel de estudiante. Ahora, ustedes debieran contestar en grupo si quieren, ¿para qué evaluamos el proceso de aprendizaje? ¿Por qué evaluamos? ¿Y cuáles son los beneficios de la evaluación? La leche. Ya, para obtener una idea del estado de los alumnos respecto a su aprendizaje. ¿Por qué evaluamos el aprendizaje? Porque es una herramienta objetiva que debe ser aplicada según las distintas experiencias de los alumnos. Y según yo, ¿cuál es el beneficio de la evaluación? El beneficio fundamental es determinar el aprendizaje adquirido, ya sea para o del aprendizaje, y así poder retroalimentar a nuestros alumnos. Saber cómo lo estamos haciendo como profe, no solamente para los alumnos, sino para saber si lo estamos haciendo bien, si está entregando bien el conocimiento y todo eso. Nos permite la modificación también, ¿verdad? Modificar la ruta que estamos haciendo. Ok. ¿Estás de acuerdo? Sí. Gracias. Siguiente. Bien. ¿Para qué evaluamos el proceso de aprendizaje? Para obtener evidencias de los aprendizajes de los estudiantes. ¿Por qué evaluamos el aprendizaje? Para verificar si como docentes estamos entregando los contenidos de forma adecuada y también si los estudiantes están recepcionando los contenidos de la misma forma. Y la última, ¿cuáles son los beneficios de evaluación? Desarrollar una actitud crítica en la coevaluación y autocrítica en la autoevaluación. En la heteroevaluación, medir sus conocimientos de forma, ¿qué dice? Cuantitativa, a través de la retroalimentación y corregir errores para mejorar sus resultados. No entendí eso de lo cuantitativo para la retroalimentación. Es como un número. Ellos miden su conocimiento a través de un número, como que les importa mucho la nota. A través de la nota. Y además agregaron la retroalimentación. Sí. Que es importante también para ellos mejorar sus resultados. ¿Qué opinan? Sí, colegas. de acuerdo. De acuerdo. Profesora. No sé. Me quedé pensando con el tema de la nota. Sí. Porque los beneficios de la nota sí viene, es un tema de nota porcentaje, pero yo creo que el beneficio de la evaluación más que eso es saber el nivel, en qué nivel están los alumnos. Porque se noten, ¿qué pasaría con las evaluaciones que son formativas? Entonces la evaluación formativa no van a asociar con notas, pero entonces no la hago porque es formativa. Exacto, no necesariamente va vinculado a una nota. Que también es súper Y importante. además hay alumnos que tienen buenas notas y no tienen el logro de la competencia. La nota es una certificación. Es la certificación, ¿no? Es la certificación. Ok. Siguiente. Y yo sabía que las coloqué las dos en el mismo lugar, entonces para ir más fácil. ¿Ya? Entonces, ¿para qué? Nosotros lo pusimos porque utilizando las preguntas que nos van a permitir desarrollarnos ¿para qué nosotros evaluamos? Bueno, porque nosotros necesitamos saber dónde estamos, hacia dónde vamos y cómo podemos seguir avanzando. ¿Ya? Y el por qué, porque nosotros como evaluamos el aprendizaje, porque nosotros tenemos que hacer cumplir la función que tiene el del y el para, que es una función reguladora, certificadora, y de esa forma nosotros podemos determinar si el estudiante va adquiriendo los aprendizajes esperados en un proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces ese era el motivo del por qué. Y el otro, El de la esquina. no creo que también el mismo. Los beneficios. Si lo dejé en el mismo lugar. Sí. Beneficios. ¿Cuáles son los beneficios de la evaluación? Saber si el estudiante ha adquirido los aprendizajes esperados. Es uno de los grandes beneficios que adquiere el proceso de enseñanza. Eso. Ok. ¿Qué opinan? De acuerdo. Excelente. Muy bien.
Muchas gracias, profesor. Siguiente. ¿Mamá? ¿Estamos los cuatro? No sé, no. Aquí está. Sí, dije no sé, no. Ya, profesora, adelante. Aquí tengo los míos, es que nosotros no lo hicimos. Sí, es que eso es lo que pasa. Pero nos Sí, preguntamos sí, lo tenemos lo mismo en todo caso. Quizás lo hicieron en grupo. Sí, lo que pasa es que lo hicimos juntos, pero no pegamos todos los papeles. Ya, pero yo los quiero escuchar porque como no nos hemos visto, me gustaría escucharlos. Yo los tengo acá. ¿Leo? ¿Sí? La primera, para obtener evidencia del conocimiento de los alumnos y si los métodos utilizados son óptimos, permitiendo generar instancias de mejora en el proceso de aprendizaje. La segunda pregunta, el ¿por qué? Para poder verificar si los alumnos efectivamente aprendieron y si cumplen con las competencias necesarias para enfrentarse al mundo laboral. Y la última, generar instancias de retroalimentación y de mejora a los docentes. También una forma de medir de forma cuantitativa la formación de los alumnos. ¿Qué opinan? Nos sirve como a nosotros para ver si lo estamos haciendo bien también. Lo mismo que dijo el compañero. Profesor Gonzalo. Respecto a la primera pregunta, ¿para qué evaluamos el proceso de aprendizaje? Para medir los conocimientos adquiridos por los estudiantes. ¿Por qué evaluamos el aprendizaje? Para saber si el estudiante ha adquirido los aprendizajes esperados. Y la tercera, ¿cuáles son los beneficios de la evaluación? Para obtener evidencia concreta de los aprendizajes adquiridos. La verdad es que están bastante relacionadas estas preguntas, digamos. Por eso las respuestas también son como muy parecidas. Parejito. Claro. ¿Qué estoy haciendo con esto? ¿Qué estoy haciendo? ¿Estoy qué? Está regulando. ¿Ya? ¿Cómo es? Es una función reguladora, o sea, está conociendo si nosotros hemos aprendido de lo que se dicta en el curso. Estoy evaluando. ¿Necesito colocar una nota? Formativa. No, ¿no es cierto? ¿Qué hubiera pasado si aquí alguien contesta algo que no se ajusta a lo esperado? Ahí tendría que ver usted si está Ahí me tengo que aplicando bien la temática de enseñanza. O si viene drogado el estudiante. Una de dos. Ok. ¿Se De dan acuerdo, cuenta? colega, muy de acuerdo. ¿Se dan cuenta que estamos siempre evaluando? Voy a sacar todas las evidencias. Si tiene comprensión Uno evalúa hasta con una cara así como me extraña el alumno, una cara de interrogante, de... Sabe o no sabe. Justo le pregunta ya. Hace una pregunta y que hay mirando al cielo. Eso es un idioma. La comunicación no verbal. Es que están acostumbrados a ser hablados por una. Muy bien. O que uno siempre tenga cara de pedo. Cara incógnita. Está mal. Ya. Evaluación, resultados, regulación. ¿Qué les indica? ¿Tienen relación? ¿No tienen? Tiene un protocolo eso. A ver cómo hizo el protocolo. Tiene un protocolo. A ver, regulación viene siendo después de la evaluación de inicio, empieza la regulación. Después viene la evaluación y terminamos con los resultados. Es como un protocolo del movimiento de la evaluación. Un ciclo. Evaluar. Vamos a hablar del protocolo acá. Donde se evalúa
hay un resultado y después se modifica de acuerdo a los resultados obtenidos. Que no puedo quedarme solo en el aprendizaje con la evaluación. Tiene que pasar por todo ese proceso para decirle que realmente el estudiante aprendió. Y después vuelve a evaluar nuevamente, por eso un ciclo. Vuelve a ver los resultados, si mejoraron o bajaron, y uno va regulando, digamos, Entonces, ¿se relacionan estos conceptos? Sí, absolutamente, ¿verdad? Ok. La evaluación, como ya lo habíamos visto, es el motor del aprendizaje, ¿cierto? Y de esta evaluación depende qué y cómo se evalúa, ¿sí? Y qué y cómo se aprende. ¿Estamos claros hasta ahí, verdad? Sí. Tabla de especificación. ¿Qué tiene que ver esto con lo que estamos viendo? ¿Será un instrumento evaluativo? ¿Un instrumento evaluativo? ¿Qué opinan los demás? No, yo para mí Una guía, es una tabla de órdenes, de especificación, como dice. ¿Una Son herramienta? órdenes. ¿Una herramienta? Una Puede ser herramienta. investigación, claro. Una guía para el profesor, claro. Sí. Una guía para el profesor. Sí. ¿Cuál sería la finalidad? Ver si, por ejemplo, un instrumento evaluativo está cumpliendo con los aprendizajes esperados de la asignatura. Por ejemplo, yo he hecho tablas de especificaciones, pero he tenido que colocar la unidad de aprendizaje, he tenido que colocar los aprendizajes esperados, y las preguntas tengo que ver que se relacionen con cada uno de ellos. Entonces esa tabla me especifica. Sí. O sea, el PIA podría ser una tabla de especificaciones. ¿Cómo? El PIA. Claro. No. No. Sí. Específicamente para evaluar. ¿Por qué no? Si no es una rúbrica. La PIA no es una Porque rúbrica. no es específica. Nos dice cuál es la competencia, Claro, cuáles son engloba las de forma unidades general de las competencias de la competencia, asignatura. Sí, puede cómo ser. se divide. La PDA puede ser una las tabla de unidades. especificaciones. ¿Por qué no? Sí. Sí, O sea, técnicamente la si uno PDA lo es una tabla analiza de como tabla especificaciones. de especificaciones. La PDA puede ser una tabla de especificaciones. Porque la PDA me da un orden cronológico de los aprendizajes en cada momento del semestre. Sus papeles, ¿de acuerdo o en desacuerdo? Tengo papel, pero pues. Perdón, chica. Ay, no sé. Como que me confundo. ¿Pero por qué si no? Es que yo creo que el problema no está en que no está mal la respuesta, sino que es cómo lo dijo. Lo que pasa es que si bien el PDA podría ser una tabla de especificación, pero ¿en qué momento es la tabla de especificación? Cuando, por ejemplo, se está avanzando por clase, nos dice cuáles son los contenidos, los aprendizajes y los indicadores de logros que se van a especificar para una clase en particular. Claro. El PDA es para todas las clases del semestre. Sí, pero es como de forma Son puntual las para una 17 clase. clases y cada una especificada con todos los aprendizajes esperados. Pero de cierta manera podría funcionar porque eso mismo lo puedo ocupar en una tabla de especificación, así como, ya, ¿qué quiero que el alumno aprenda con esta evaluación? No sé, pues en mi caso, ok, que aprenda a ocupar el presente. No solamente ¿Lo con la aprendió? evaluación. Sí. Que se comunique en forma verbal ocupando el presente simple. ¿Lo hizo? Sí. O no, no sé. ¿También? Ya. Quiero saber quiénes están de acuerdo con la afirmación del profesor Carlos Morris. ¿Me acuerdo o se acuerdo? En acuerdo. Yo estoy de acuerdo. Yo también. Uno más. Ahora, eso no quiere decir que sea la única tabla específica. Exacto, a eso es lo que voy yo. Que no es necesariamente esa Bueno. es la tabla, porque la tabla supone que es como un proceso para. Porque yo podría hacer una tabla de Los especificaciones canales de tomando de eso. Claro. Claro. Pero sí Ahora, la tabla de especificación nos permite, sí, adelante, nos permite medir, evaluar. Sí. Y el PDA, ¿qué es? No, no es para medir. No es para mí. No. Ahora sí. En el PDA Ahora sí. aparece Ahora vino el día de trabajo y la viene la ruta, lo que vamos a hacer, las actividades para el logro de los Sí, aprendizajes. pero ahora vienen evaluación y vienen. Tienen muchas Entonces ahora el PDA viene. está muy jodido. Ay, yo me estaba pensando. Yo he estudiado con un estudiante.
permite planificar. Profesor, ¿podría leer usted? Que lo tengo aquí adelante. Una tabla de especificación es una herramienta que permite planificar los instrumentos convenientes para evaluar el nivel de aprendizaje logrado por un estudiante y comprobar si los instrumentos de evaluación se ajustan a los propósitos y contenidos del aprendizaje. Su función es guiar al docente para que la evaluación sea balanceada, evitando que se evalúe un solo tipo de aprendizaje, contenido o nivel cognitivo. La función principal de la tabla es la de guiar al profesor para que el diseño de las herramientas de evaluación mantenga la alineación curricular requerida por la institución. Es decir, que los instrumentos de evaluación respondan a las competencias y unidades definidas en el perfil de egreso. Cuando vemos nosotros una tabla, generalmente una tabla de especificación en los exámenes transversales. ¿Sí? ¿Lo han visto? Sí. Ya. Profesor, ¿con qué se quedó? Así, en general, es una herramienta que nos permite evaluar las competencias de los alumnos de manera objetiva. O sea, según lo que yo entendí, y cada punto se evalúa en cada alumno y así puedo obtener una correspondencia. ¿Están de acuerdo? ¿Todos han visto una tabla de especificación? ¿Sí? Sí. ¿Algunos han confeccionado tablas? A lo mejor sí, pero no recuerdo. Probablemente. Sí, en SPDA se diseñan tablas de especificación. Una hoja de ruta podría ser una tabla de especificación. Porque la hoja de ruta no es lo mismo que el PDA. Como que nos alimenta, como que Porque podemos obtener sale esa puntual. información. Y que pueden haber tablas de especificaciones. Sí. En la hoja de ruta aparece como el aprendizaje y Exacto. aparecen los indicadores de logro y la actividad puntual para eso. Y lo que se va a evaluar, que es la evaluación lo que Sí, por lo Eso es el mismo, indicador de logro. por lo mismo, una tabla de especificaciones Por eso yo no decía necesariamente va a ser para evaluar, también hay tablas de especificación para la enseñanza. Sí, claramente. Ya, ¿cuáles son los elementos que debe incluir una tabla de especificación? los aprendizajes Los esperados, Los aprendizajes esperados, competencias, la unidad de competencia, los indicadores de logro, Y hoy en día la empleabilidad. unidad de competencia, aprendizaje esperado, indicadores de logro de estos aprendizajes, el número y tipo de reactivos y o pautas, la ponderación por reactivo o instrumento, el tiempo requerido para la solución del reactivo o instrumento, el momento de aplicación, la ubicación del reactivo o instrumento en la prueba. ¿Por qué reactivo? Es como el concepto, dice usted. sí, Es como el ítem, es como, El activador, una cosa claro. así. ya. Ahora, esta tabla de especificación se puede usar como en evaluaciones diagnósticas, formativas y sumativas. Diagnóstico formativo y sumativa. Van a tener que diseñar una tabla de especificación. ¿Se entiende? ¿Alguna duda? Muy bonito lo que dijo, pero te equivocas. Está muy bien, pero desde mi punto de vista. ¿Tienen conciencia ustedes de esto cuando están retroalimentando? En mi caso no. Yo sí. O sea, a mí sí, pero no. A ver, ¿por qué eso? Igual resalto siempre lo positivo, por ejemplo, tomando en el caso que tengo que evaluar un examen oral, una conversación entre dos personas, siempre empiezo resaltando lo positivo como la actitud que ellos tenían, o sea, de llevar a cabo una conversación que se dé natural y no tan robótica, por decirlo así. Siempre les digo eso. Pero cuando empiezo como con las correcciones, es como, ¿cómo les digo al niño que dijo Julie en vez de July? Entonces es como, ya, ok, ¿te acuerdas como decimos Julio en inglés? July,
volvió la Julia a la clase, ¿cierto? Al final lo termino agarrando para el leseo en vez de poder evaluar. Eso es bueno. Entonces siempre me entro como al bullying, pero es inconsciente, de verdad, así como que por mi culpa. En esto tenemos que trabajar, ¿cierto? Sí, mucho. Eso es la estrategia. Pero el estudiante no se sienta mal. Algunos lo tienen espontáneo y se ríe, ya sienten el libro y les queda la memoria. Sí, a mí me parece que depende del alumno también. Sí, también. Sí, eso. Y depende de cómo uno lo hace. La confianza que uno tiene con el alumno también. Y yo asumo también que en el caso, por ejemplo, de un idioma, de evaluación comunicativa de un idioma, no hay, digamos, como un matiz, sobre todo si se está midiendo lo que es pronunciación y uso de estructura, o se hizo bien o se hizo mal. Ahora las estructuras van variando, pero la pronunciación tiene que digamos, llevar un cierto patrón. Como en el caso de las leyes, ¿verdad? Eso no es. Profesora, ¿y usted cómo retroalimentar? De la misma forma en cómo se hace en la escuela de salud. ¿Y cómo es? A través como de los procedimientos más que nada que es constantemente activo, para saber si idealmente el alumno no cometa ningún tipo de margen de error. Entonces, más bien también a veces tienen que cometer el error. claro. Tienen que cometer el error, aprender del error. Ok. Vamos a trabajar con esto también de manera práctica. No van a matar a nadie, pero... Bueno, sacó el aire, ¿no? Claro. Ahora, hay distintos tipos de retroalimentación. ¿Sí? Tenemos la retroalimentación prescriptiva. ¿A qué alude? ¿Habéis escuchado? No. Me suena como a receta. ¿Le suena como a qué? A receta del doctor. Porque ya fue. ¿Ya fue? ¿Que algo terminó? ¿Está prescrito? Se le dice al estudiante qué aspecto debe mejorar en su práctica. ¿Sí? ¿Te va a decir algo así como ya definida, algo así? ¿Cómo ya definida? Porque dice, se le dice al estudiante qué aspecto a mejorar Debe mejorar en la práctica. de su práctica. Ya entiendo. Claro, tiene que mejorar eso. Informativa. Claro. Informativa. ¿A qué alude? Se le da información acerca de la temática que se trabaja o se trabajó. Ahora, todos apuntan a lo mismo, solo que tienen distintos apellidos, ¿verdad? Retroalimentación confrontativa. Pleito. ¿Alguno la utiliza? La autorreflexión acerca del desempeño. ¿Sí? ¿Usted la utiliza, profesora? ¿Me puede contar una Con experiencia? el trabajo de grupo. ¿Ya? Después de una evaluación, nosotros tenemos un esquema que es como un proceso reflexivo de lo que hicimos mal, cómo lo podemos mejorar y qué pasos tenemos que hacer. Y generalmente el confrontativo es como motivar la autorreflexión del alumno en qué se equivocó. Y ahí es un poquito conflictiva, porque los alumnos empiezan, no, es que yo hice tal cosa, sí, pero es que él no lo hizo y eso no afectó en tal cosa. Ya, pero y ahí uno tiene que guiarlo y decir, ya, pero ¿cómo lo mejoran? Siempre como ¿Cree viendo que el lado es más necesario positivo. este tipo de retroalimentación? Sí, de todas maneras. Sí. Catártica. ¿Le suena? De catarsis. Busca levantar las emociones y sentimientos del estudiante, rabia, miedo o tristeza que se transmiten en el aula. ¿Se da cuenta que no solo es de contenido, no solo es de conocimiento? Pero este es más como bullying. ¿Este es como bullying? Sí. ¿Qué dice usted? Sí, porque busca que el estudiante le dé rabia, miedo, tristeza. No, de alguna manera acoger la emoción. Acoger, pero ¿y por qué está triste el pobre? En caso que él reaccione así, ¿cómo debe reaccionar tú en caso de que el alumno, por ejemplo, se frustre? ¿Y por qué Se ponga a temblar. Se ponga a llorar. Ok, ya entiendo. Levantarle la emoción. Y eso ha ocurrido de repente a alumnos que están delante y entran con un pánico escénico y empiezan a tiritar y se ponen a llorar y prácticamente hay que darle agua y contener esa emoción y sacarlos adelante. Con frustración, claro. Sí.
Y saber qué es lo que les pasa, qué sienten. No es que tú lo hagas reaccionar. Sí, es que yo lo he hecho reaccionar. Va. Catalítica. Catalítica. Ayuda al estudiante a autodescubrirse, trayendo a colación conocimientos e información previa y entregada. Es como un filtro catalítico cuando se reacciona ante es como un catalizador, claro. Una reacción. Una reacción a la Eso puede servir mucho cuando son los roles. Es como, ¿con qué rol se acomoda más usted? Ah, yo soy más bien investigativo, ya, yo soy ejecutor, analítico, y ahí yo Entonces, desde su rol de investigadora, ¿qué? ¿Se entiende? Retroalimentación de apoyo. Se reconoce el desempeño del estudiante y se destacan las fortalezas. De ahora en adelante, o desde el próximo año en adelante, marzo del 2020, vamos a trabajar este tipo de retroalimentación. Siempre reconociendo la fortaleza y no la debilidad. Y no la debilidad. Mira qué bueno. Súper. Tratando de mi niño tranquilo, que va súper bien. Todos los niños como pero va a reprobar igual. ¿Cuál es el objetivo de la retroalimentación? Profesora, ¿puede leer usted, por favor? ¿La compañera? Que el estudiante se dé cuenta la discrepancia que hay entre lo que comprendió o lo que debió haber comprendido o cómo se ha desempeñado para el cumplimiento de aprendizaje. Entonces, ¿con qué se quedó? ¿Cuál es el objetivo? Que el estudiante sepa lo que comprendió, pues eso es lo que está diciendo ahí la palabra. Que sepa lo que comprendió. Lo que comprendió y lo que no y comprendió. lo que no comprendió también. Que tome conciencia, ¿verdad? Ni yo veo aquí. Acción en el que el docente entregue información enfocada a mejorar un proceso o un producto académico. Sí. Y en el segundo dice, cuando se otorga solo una calificación, no se mejora el aprendizaje del estudiante. ¿Cómo es zanahoria usted? Es que lo tengo acá. Ah, ok. ¿Alguna duda, profesora, hasta aquí? Nada que decir. De acuerdo. Ok.